para que iniciemos la segunda parte de la clase. Que bueno, yo se pudo solucionar el otro tema, así que vamos a tener más dinámica de poder mostrar cosas, porque la primera parte lo fue que como no teníamos ese problema resuelto, no pudimos ver más cosas más interactivas, pero ahora sí lo vamos a poder hacer. Ok. Ya, voy a necesito como maximizar algunas cosas. Ya, entonces, ya, comenzamos, chiquillas y chiquillos. Vamos a ver. Voy a compartir acá mi pantalla. Ahora sí, pantalla completa y vamos a seguir. Entonces, compartir pantalla. Ya, ahí sí. Bueno, vamos entonces a lo que dijimos que íbamos a presentar en este segundo bloque y ya con eso nos vamos a dedicar a practicar mucho más con respecto a lo que tenemos que llegar a lograr. ¿Ya? Entonces, vamos a introducir acá el concepto de instrucciones de control de repetición, ¿ya? Que es básicamente el tema de los bucles. ¿Ya? De los bucles que son, ¿no es cierto?, estas instrucciones o parte o procesos dentro de un algoritmo que tienen la característica que se pueden repetir, ¿no es cierto?, eh, varias veces. Y lo que vamos a ver es cómo podemos controlar la repetición eh, de esos elementos. Así que vamos a explicar cómo se hace. Entonces, primero que todo, vamos a ver el ciclo mientras, que en inglés también se llama while. Y se los coloco ahí porque el while también lo vamos a conocer en el fondo ya cuando entremos en Python y ustedes sabrán, digamos que los lenguajes de programación en el fondo principalmente están con palabras en idioma inglés. Entonces, por eso también nos pueden irse familiarizando con eso también, pero también nos pueden entender como la cuestión un poco en español. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es en el fondo un ciclo mientras o un ciclo while? En el fondo, cuando se ejecuta un ciclo mientras, se evalúa una condición y si la condición resulta verdadera, se ejecuta, ¿no es cierto?, una secuencia de acciones dentro de lo que sería el cuerpo del ciclo, o como le decimos acá, el camino verdadero. ¿Ya? Al finalizar dicha ejecución, se vuelve a evaluar la condición, repitiendo el procedimiento que está en el condicional y se repetirá el procedimiento cada vez que la condición sea verdadera. En cambio, si la condición es falsa, se sale del ciclo. Ya, me explico. Por ejemplo, acá yo tengo un pedacito de un diagrama de flujo de datos. Entonces, supongamos que acá arriba hay una cosa, digamos, o hay otro programa que ya estaba funcionando y que venía como con una serie de instrucciones, que habíamos pedido datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, este símbolo que está aquí, igual es un rombo, parecido al del condicional, pero es de otro color. Y además tiene la forma en que salen las flechas del diagrama son distintas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se escribe acá adentro? Acá, esto funciona técnicamente igual que un condicional, ¿ya? Entonces, uno tiene que escribir la proposición que quiere evaluar y esa proposición puede ser verdadera o falsa. Lo que pasa es lo siguiente, que acá, si la condición es verdadera, vamos a salir por el camino verdadero, que es acá abajo, y acá dice acciones. Acá puede ir una o varias acciones que nosotros queramos hacer cuando la condición sea verdadera. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando terminemos ese conjunto de acciones, acá el flujo se va a devolver y va a regresar exactamente al principio de la condición. ¿Se fijan? Vamos a salir por acá abajo y nos vamos a devolver al principio de la condición. Y vamos a evaluar y vamos a preguntar nuevamente si la condición sigue siendo verdadera. Si es verdadera, entonces ustedes van a volver a ejecutar el conjunto de acciones, van a volver a dar la vuelta y vamos a volver a evaluar la condición. Si es verdadera, vamos a volver a salir por el camino verdadero, volver a evaluar, hacer todas las acciones y volver acá al principio a evaluar. Y cuando la condición sea falsa,
tú sales del ciclo y sales por el camino falso y te vuelves a unir al flujo principal del programa. Entonces, un ciclo mientras, en el fondo, es decir, haga este conjunto de acciones mientras esta condición que está acá sea verdadera. Cuando la condición se hace falsa, se sale del ciclo. ¿Ya? Se sale del ciclo. Por lo tanto, la condición que yo tengo que evaluar acá, de alguna manera tiene que cambiar en el tiempo. Porque si la condición no cambia y siempre es verdadera, ¿qué va a ocurrir? Te vas a quedar en lo que se llama un bucle o un loop infinito. Porque si la condición es verdadera, siempre va a ser verdadera y por lo tanto esto siempre va a seguir dando vuelta acá y vaya a quedar eternamente atrapado acá. Y este programa, por ejemplo, nunca va a cambiar, pues, se va a ejecutar eternamente esto y no va a pasar nada. Entonces, algo tiene que pasar cuando se ejecuten las acciones para que la condición deje de ser verdadera y se haga falsa. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver un ejemplo enseguida. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer aquí es un DFD que permita mostrar por pantalla, ¿no es cierto?, una secuencia de números del 1 al 5. ¿Ya? Y esa secuencia de números, ¿no es cierto?, queremos que se muestre por pantalla y lo vamos a hacer con un ciclo mientras porque es una acción de tipo repetitivo. ¿Ya? Es de tipo repetitivo. Entonces, vamos a ver enseguida cómo lo podemos hacer. Entonces, veamos acá, tenemos, ¿no es cierto?, un algoritmo que se llama ejemplo mientras. Acá vamos a crear una variable de control, ¿ya? Le vamos a llamar i igual a 0. Entonces la vamos a inicializar con ese valor. Después vamos a entrar acá al programa, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a nuestro condicional. Entonces, ¿qué es lo que pregunta el condicional? I es menor que 5. Ya. Como creamos la variable con un valor igual a 0, por supuesto que i vale menor que 5, porque es igual a 0. Entonces, vamos a salir por el camino verdadero. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? A la variable i vamos a hacer lo siguiente. I va a ser igual a i más 1. Aquí sale una flechita hacia allá, pero lo vamos a hacer con el signo igual enseguida porque lo voy a volver a implementar en el PCInt para que lo veamos. I igual a i más 1. O sea, lo que estamos haciendo ahí es como ocupar un contador. El concepto de contador que acabamos de ver. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, imprimir la variable, que la muestra en la pantalla, y esto se tiene que devolver acá al principio. Después de dar la primera vuelta, la variable i va a valer 1. Entonces, como vamos a llegar acá, va a decir i es menor que 5, sí, porque vale 1. Entonces, va a volver a salir por el verdadero. Esto se va a repetir una cierta cantidad de veces hasta que esta condición sea falsa. Y ahí deberíamos salir por este programa donde dice final del ciclo. ¿Ya? Entonces, veámoslo en el PCI. Veámoslo en el PCI y creemos aquí un diagrama nuevo. Ya, entonces, era el ejemplo mientras. Entonces, para que lo veamos una segunda vez, pero ya como desarrollado. Ahí, supongo que se ve bien ahí en pantalla y lo voy a agrandar más, yo creo, para que se vea más grande. Ya. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace en este algoritmo es crear una variable con este cuadrito de proceso. Y decimos que i sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, creamos una variable, ¿ya? Que se llama i igual a 0. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Ya. Después vamos a caer directamente, ¿no es cierto?, en el ciclo mientras, ¿no es cierto? Entonces, acá el ciclo mientras, perdón, es este de aquí, que estoy marcando, ¿ya? Este rombo, ¿no es cierto?, de color más morado. ¿Ya? Para que no se vea tan grande. Ahí sí. Ya. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Que i sea menor que 5. ¿Ya? Entonces, como inicialmente i vale 0, obviamente esta condición va a salir como verdadero por acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando salgamos del camino verdadero, se supone que se tienen que ejecutar una serie de acciones. ¿Ya? Ahí vienen las acciones, como decía, ¿no es cierto?, en la diapositiva. Aquí vienen las acciones. Entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a ejecutar? Bueno, acá lo que sea necesario. Pues en este caso voy a agregar otro cuadrito acá para hacer el tema de la variable igual i más 1. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer en el fondo el contador. Entonces i igual i más 1. Ups, perdón, me salí de ahí. Ahí sí. Ya. ¿Por qué esto es un contador? Porque recuerden que el contador lo que hace es tomar una variable, ¿verdad?,
y siempre añadirle un valor constante que en este caso sería 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? A la variable i, asígnale el valor que tiene actualmente la variable i más 1. Entonces, si la variable i valía 0, le suma 1, por lo tanto, la variable i va a terminar valiendo 1 en este caso. Y lo que vamos a hacer acá es mostrar el valor de la variable i, así que simplemente voy a colocar ahí la letra i para mostrarla ahí. Podría hacerlo quizá un poquito más con algún mensaje, ¿no? Si lo que vamos a poner acá es un texto, o sea, poner valor de i igual y una coma, para que se muestre con un mensajito y no sea tan, tan fome el programa, tan rara. Entonces, y después, bueno, esto tendrá que repetirse una cierta cantidad de veces. Ahí lo vamos a ver enseguida cómo funciona. Y al final del programa, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo al final del programa? Porque cuando esta condición se haga falsa, tú vas a salir por el camino falso y deberías llegar acá. Aquí vamos a decir fin del ciclo. ¿Sí? Fin del ciclo. Ya, ahí tenemos nuestro algoritmo. Entonces lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Lo vamos a ejecutar. Me tiene que salir la consola de ejecución en alguna parte. Eh, tengo un problema acá con mi Mac. Ya me acabo de dar cuenta por qué. Porque tengo otra versión de PC instalada. Déjame ver si lo puedo mirar en Windows. Está muy chiquitito para ver si. Porque PC incluso ustedes lo pueden configurar para hacer con distintos lenguajes. Entonces, eh, y no me acuerdo si tengo toda la biblioteca instalada ahí. Así que denme un segundo acá. Sí, efectivamente tengo la versión antigua. Ya, pero tengo mi máquina virtual de Windows, así que lo vamos a hacer tanto que Windows, no hay problema. Tenemos un cachito ahí, lo vemos enseguida. ¿Bien? Todo tiene solución. Es que en Mac no funciona muy bien PCI. Lo único que tengo que cerciorarme es que ustedes puedan ver en la pantalla lo que yo estoy viendo. Eh, Ven ahí, sí, se ve como un Windows de fondo, ¿no? Ahí sí me pueden dar un poquito de feedback y lo hacemos. De hecho, aquí yo tengo mis ventanas de PCI también abiertas, así que por lo mismo. Eh, ya, aquí vamos a hacer, vamos a hacer el algoritmo del mientras. Ahí sí, ¿cierto? A ver, y vamos a hacer, lo vamos a replicar acá. Esperemos que tenga lo mismo instalado aquí. Ejemplo mientras. Entonces teníamos la creación de la variable acá y igual a 0. Después teníamos, ¿verdad?, el mientras acá y sea menor que 5. Ahí se ve, lo estoy dejando chiquitito por mientras para poder replicar rápido esto, para no, no demorar mucho esta situación, ¿ya? Eh, y más 1 y después teníamos acá el mensaje valor de i igual coma y que más habíamos puesto al final del ciclo, ¿cierto? Final del ciclo. Y necesitamos un último mensajito acá, fin del ciclo. ¿Ya? Esa es la misma versión que estábamos replicando esta. ¿Ya? Y se supone que tengo que rescatar la consola de PCI. Espérenme un cachito, aquí está. Ya. Fin del ciclo, ahí está. Ahí está la ejecución del ejemplo mientras. No sé si lo alcanzan a ver con suficiente tamaño, porque yo lo veo bien acá en la pantalla, pero no sé si en la proyección se ve igual de claro o no. Así que, a ver, déjame correr un segundito como la pantallita para allá para ver si se ve. Sí, parece que algo se alcanza a ver ahí. ¿Ya? Entonces ahí se ejecutó el programa. Entonces algoritmo ejemplo mientras igual a 0, tenemos el ciclo mientras y vemos que la respuesta del programa es que va entregando los distintos valores de i, ¿no es cierto?
que era lo que se esperaba, ¿no es cierto?, que entregara el programa. Entonces aquí tenemos un ciclo mientras. Recuerden que el ciclo mientras, en el fondo, lo que hace es que se repite tantas veces como la condición sea verdadera. Y cuando la condición se hace falsa, tú sales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le sumo 0 acá, a la variable i? Si yo le sumo 0, la variable i siempre va a seguir valiendo 0, ¿ya? Y lo que va a ocurrir ahí es que vamos a quedar en un bucle infinito que no va a terminar nunca, ¿ya? Entonces lo vamos a iniciar nuevamente, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar. Y acá lo que está pasando es que, fíjese lo que pasa: valor de i0, valor de i0, valor de i0, valor de i0, infinitamente, porque ese programa no está terminando nunca, ¿ya? Entonces se quedan ahí en un bucle o en un loop infinito, ¿ya? Entonces eso es una como precaución que uno tiene que tener cuando implementa un ciclo mientras, porque de lo contrario se pueden quedar atorados ahí en el limbo para siempre dentro del computador, ¿ya? Vamos a cerrar esta ventana acá. Ahora tengo varias ventanas abiertas y no quiero marear el compu acá por la memoria. Ya, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a seguir haciendo otro enseguida. Vamos a cerrar este porque ya lo ocupamos, así que ya lo tuvimos ahí. Fuiste buen ejemplo mientras. Ya, otro tipo de ciclo es el ciclo para o ciclo for. ¿Ya? Ciclo para o ciclo for. No, me salí de la ventana. Entonces, el ciclo para o el ciclo for es otro tipo de ciclo que hace lo siguiente. En el fondo, cuando uno ingresa a un bloque, acá lo que se ocupa es lo que se llama una variable de control de ciclo, ¿ya? Este es el simbolito para representar el ciclo para o el ciclo for. Ya, el ciclo para o el ciclo for, en el fondo se usa cuando uno más o menos quiere hacer un número como definido de repeticiones, porque en el ciclo mientras se hace mientras la condición sea verdadera. Pero eso no necesariamente quiere decir que esto se vaya a repetir un número definido de veces. O sea, se repite mientras la cuestión sea verdadera. En un ciclo para, tú lo utilizas para repetir un número como definido de veces. Entonces, por ejemplo, acá lo que se utiliza es una variable, que la voy a llamar acá variable, y se llama variable de control. Esa variable tiene un valor inicial, se ejecuta luego una secuencia de instrucciones, que son las que están acá marcadas como acciones en la figura, y cada vez que tú das la vuelta por el ciclo for, la variable inicial se incrementa su valor, ¿ya? Hasta llegar a un valor final, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la variable control, supongamos que le vamos a llamar i, ¿ya? Entonces la variable i, por ejemplo, va a partir en 0, se le va a ir sumando 1, eso significa el paso, hasta que llegue al valor de 5. Entonces, la variable i va a ser la variable de control, va a partir en 1, se va a incrementar siempre en 1 y después hasta que llegue a 5. Y eso va a permitir que repitamos 5 veces, por ejemplo, un determinado ciclo, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior, ¿ya? Generar un DFD que permita mostrar por pantalla una secuencia de números del 1 al 5, pero en lugar de hacerlo con el ciclo mientras, lo vamos a hacer con el ciclo para, ¿ya? Entonces vamos a ir de nuevo al PCInt para que veamos esta cuestión, ¿ya? Entonces vamos a crear acá un nuevo diagrama. Vamos a ir a la vista de diagrama de flujo. Vamos a agrandar acá un poquito para que esto se vea mejor. Ahí, tal vez. Ya. Entonces, para el algoritmo para, igual, siempre se tiene que partir como creando la variable de control. ¿Ya? En este caso le vamos a llamar i. ¿Por qué se llama variable de control o variable de control de ciclo? Porque en el fondo es la que va determinando cuántas veces se tiene que repetir el ciclo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es usar el para, ¿ya? Lo vamos a tener acá. Vamos a insertar ahí. ¿Ya? Ahí está el para. ¿Ya? Entonces, ¿qué se escribe acá? Bueno, este es un óvalo que tiene 4 casilleros que se pueden completar, ¿ya? El primer casillero es el nombre de la variable control, que en este caso se va a llamar i. Este casillero de acá abajo es el valor inicial, va a partir en 1. El casillero del medio es lo que se llama el paso, ¿ya? Y el paso es, en el fondo, en cuánto va a ser incrementando la variable. O sea, la vamos a ir incrementando de 1 en 1.
Y el último casillero es hasta dónde quieres llegar, por ejemplo, hasta el número 5. Entonces, parte en 1, se le va sumando 1, llega hasta el 5. ¿A quién? A la variable i. Y acá, en esta parte del ciclo para, aquí donde voy a llevar el cuadrito verde, ese sería como lo que llamamos el cuerpo del ciclo. En el fondo ahí van las acciones que se van a repetir, ¿cachai? Entonces esto te ayuda acá como a controlar, este óvalo de aquí, te ayuda como a controlar lo que tú vas a repetir acá. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo mensaje. Valor de i igual, coma, i. ¿Ya? Y al final vamos a poner lo siguiente. Aquí. Esto se va a repetir 5 veces y una vez que se termine de repetir vas a salir por esta parte del flujo. Entonces vienes con igual a 0, entras acá y repites esto 5 veces, sales por acá. Fin del algoritmo o fin del ciclo. Fin del ciclo. Ya. Tenemos que mover esta cuestión para acá para que se vea un poco mejor. Ahí sí. Ya. Ejecución. Vamos a pinchar acá para ejecutar. Listo. Aquí salió la ventanita. La voy a poner acá sobre el algoritmo para que la veamos y vamos a ver qué es lo que sale. Ahí está. Valor de i igual 1, 2, 3, 4, 5. Final del ciclo. ¿Ya? Final del ciclo. Veamos otro ejemplo. Mira, vamos a hacer acá que i sea igual a 0, pero acá vamos a modificar los parámetros del ciclo para. Vamos a partir, por ejemplo, en 2. Vamos a ir incrementando en 2 y vamos a llegar hasta el 12, por ejemplo. Entonces, la variable i parte en 2, se le va sumando 2 siempre y vamos a llegar hasta el 12. Ejecutemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12. O sea, por ejemplo, ahí podía hacer una suma de números pares, por ejemplo, o una secuencia de números pares. ¿Ya? Agreguemos otra cosa más. Agreguemos un acumulador. ¿Ya? Agreguemos un acumulador. A ese acumulador le vamos a llamar suma, igual a 0. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Dentro del ciclo para, voy a agregar lo siguiente. Suma va a ser igual a el valor que tenía originalmente la variable suma, más, ¿qué cosa? El valor de i. ¿Para qué? Para ir sumando todos los numeritos que se van a ir desarrollando en esta secuencia. Entonces vamos a sumar el 2, el 4, el 6, etc. ¿Ya? Ejecutemos, veamos primero y volvemos sobre el diagrama seguido para volver a entenderlo un poquito. Me faltó algo. Me faltó algo súper importante antes de ejecutar. Mostrar la suma. La suma de los números es, coma, por ejemplo, suma. ¿Ya? Bueno, aquí se pueden hacer varias operaciones. Con esto puede hacer una sumatoria, por ejemplo. La típica sumatoria que uno, como conoce en álgebra, ¿cachai? La puede desarrollar con un ciclo para. Se pueden hacer pitatorias, por ejemplo, factoriales, que son operaciones repetitivas en matemática, por ejemplo, y que tienen sentido. Ahora, no solo eso, pues cualquier cuestión que en el fondo que se repita, cualquier acción que requiera ser repetida, se puede abordar mediante un ciclo mientras o mediante un ciclo para, con los dos, ¿cachai? Ahí depende la decisión básicamente de cómo tú quieras estructurar realmente tu programa, ¿ya? O tu algoritmo en este caso. Entonces, veamos el resultado. Ya, ahí está. Miren, valor de i 2, 4, 6, 8, 10, perfecto. ¿Se fijan? Este mensaje valor de i, acá, todos estos mensajes valor de i, son los que se van imprimiendo en la medida que se ejecuta el ciclo para. Pero mientras se estaba ejecutando eso, al mismo tiempo estábamos guardando en esta variable suma, usándola como un acumulador, estábamos guardando, ¿no es cierto?, el valor actual que tenía la variable suma más el valor de i que tenía el ciclo para. Y con eso como que fuiste sumando los dígitos hacia abajo, los números hacia abajo. Después cuando salimos del ciclo para, mostramos la suma de los números, obviamente porque había que hacer como toda la vuelta del ciclo, todas las repeticiones para poder calcular la suma total. Por eso que yo puse este cuadrito de mostrar como la suma aquí. ¿Sí? Entonces aquí la suma de los números en este caso es 42. ¿Ya? 42. Ya. Con eso tenemos hartos elementos para seguir programando. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta en este momento respecto a de lo que acabamos de mostrar. Porque ya tenemos, mira, sabemos
mostrar mensaje en pantalla, sabemos pedir valores por una variable, sabemos cambiar los valores de esa variable con los cuadros de proceso, podemos hacer cálculo, sabemos un condicional y podemos aplicar reglas lógicas a un programa y sabemos hacer estructuras de repetición. Con lo que hemos aprendido en estas dos clases, básicamente uno estaría en condiciones de diseñar cualquier algoritmo, porque estos son los elementos más fundamentales y vitales para diseñar cualquier algoritmo: entrada, salida de datos, eh, toma de decisiones mediante un flujo condicional, repetición de tareas. O sea, esta es la base de la programación. Entonces, si tú eres capaz de traspasar una idea, ¿no es cierto?, y diseñar un algoritmo de un flujo de datos con estos elementos básicos que hemos visto, lo que viene para adelante se hace súper fácil, porque de ahí empezar a aprender como técnicas más específicas para hacer algunas cosas. Y después vamos a ver que hay muchos elementos que ya están como, como prediseñados, pero siempre lo que siempre va a prevalecer y lo que siempre va a tener que hacer uno es diseñar la lógica del algoritmo, que es esta parte que estamos viendo acá. ¿Ya? Eh, Nuevamente, consulta dudas, porque de ahí en el fondo viene ya como la práctica personal, que es lo que corresponde. Así que practiquen programa. Les presento a mi gato, que nos va a acompañar todo el semestre, ¿ya? Con distintas, ¿cómo se llama? Con distintas sugerencias para que vayan mejorando su práctica de programación. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Son 3 ejercicios que, bueno, si hubiésemos estado en lo presencial, la dinámica hubiese consistido en lo siguiente. En el fondo, ahora viene el momento en que ustedes tendrían que seguir con el PSI, ¿no es cierto?, acá en sus computadores, haciendo la práctica de estos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que involucran estos ejercicios? Básicamente estos 3 tienen que ver con control digamos, con ciclos, ¿ya? Con para y con mientras. Así que lo que podemos hacer es que podemos destinar un tiempo ahora para que ustedes traten de hacer estos 3 ejercicios. Pausamos la grabación de la clase por unos minutos. Ustedes intentan hacer la resolución y después podemos mostrar como el resultado de esos 3 en pantalla, ¿ya? Y ahí vamos a activar nuevamente la grabación para que tengamos como ese contenido también de respaldo, ¿ya? Y, y después sobre eso, chiquillas y chiquillos, vamos a dejar una guía de ejercicio más extensa, con un número mayor de ejercicios, ¿ya? Y la idea va a ser que obviamente ustedes, en sus horas de trabajo autónomo que les corresponden en esta semana, tomen esos ejercicios y los desarrollen, porque insisto, la próxima clase va a ser una clase netamente de taller. No va a haber más materia, porque ya tenemos toda la materia necesaria para afrontarnos a la primera prueba, ¿ya? Y esta primera prueba, que es armar un diagrama de flujo de datos. Por lo tanto, la próxima clase va a ser solo taller y vamos a hacer ejercicios tipo prueba, para prepararnos para la semana 4, donde vamos a tener la primera evaluación. Um, Así que eso por lo pronto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, chiquillas y chiquillos, quedan esos ejercicios. Yo no sé si están en la presentación que está en el Blackboard cargada. Déjame mirar un segundo, porque pudiera ser que no. Pudiera ser que no. Porque yo lo traía así como reservado para que lo viéramos ahí en la sala, pero eh, ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a actualizar entonces esa presentación para que la tengan ahí inmediatamente disponible. Vamos a eliminar esta clase 2 y lo que vamos a hacer es agregar la clase 2 que acabamos de hacer online. La vamos a agregar acá. Clase 2 online. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Clase 2 online. Ya, ahí está. Visible. Aquí sí. Visible para los estudiantes. Ya, perfecto. Ya, ahí lo tienen. Y también voy a dejar visible la guía de trabajo para que ustedes puedan ver. Así que por lo menos ahora los ejercicios los tienen ahí, chiquillas y chiquillos, así que
Les recomiendo que aprovechemos este ratito en eso. Yo me voy a quedar acá en- conectado en la sala, pero ustedes pueden trabajar de manera autónoma en los siguientes minutos, o sea, al menos de aquí hasta la 1:20, démonos 20 minutos para poder hacer estos tres ejercicios, y yo a la 1:20 eh, vuelvo a hablar, vuelvo a mostrar los resultados para que los vean, ¿ya? Así que por ahora voy a cerrar la grabación y el compartir pantalla y para que puedan seguir avanzando en